salga, no tienen que pedir permiso, lo digo porque a veces sucede. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Doctora? Pásenlo. No hay problema con que puedan salir para ir a los servicios higiénicos, solamente con respeto y sin incomodar a su compañero de costado. Pasen por favor, acomódense. Si vienen un poco tarde también, pasen sin incomodar a los demás. A veces comenzaremos muy puntual como ahora, a veces suceden cosas, comenzaremos unos minutos tarde. No tengo ningún problema con el tema de las tardanzas, siempre y cuando haya una cuestión de comunicarnos, de que no se falte el respeto a nadie y siempre tratando de advertir las cosas desde un comienzo, ¿ok? Luego no quisiera que haya mayor inconveniente. Transmítanle ese mensaje a sus compañeros para que estas mañanas de los sábados de este semestre sean lo más tranquilas y cómodas posible para ustedes. Sé que es un horario complicado, todos los que hemos pasado por una facultad de medicina sabemos lo difícil que es trabajar ese tipo de cosas, más que todo en cursos que a veces ni nos gustan, ¿no? Porque son cursos que, entre comillas, no son de carrera, o ustedes por ahora lo van a ver así. En mi momento también lo vi de esa forma, y ahora me gano la vida haciendo esto, y digamos que nos va relativamente bien. Me presento, mi nombre es Víctor Velázquez, voy a ser su docente encargado del curso de este semestre, junto con el doctor Bonca y la doctora María. Buenos días, doctores, gracias por la presencia. Vamos a hacernos cargo del curso este semestre, el curso de diseño de investigación clínica. ¿Ok? Es importante que nos conozcamos para que podamos un poco tener o saber en qué situación nos encontramos, ¿no? No estamos en un curso, y quiero decirlo de esta forma, donde solo se les va a dar información que creo yo les va a ser inútil. ¿Ok? Porque habitualmente los cursos de investigación o los cursos de metodología se ciñen a darle los mismos temas año tras año, las mismas cuestiones copiadas de ciertos libros. El libro, por ejemplo, de Arquimón ya está como 20 años más de 30 años en curso y se sigue citando, etc. Yo quiero darles una nueva perspectiva que quizás se me ha permitido este semestre. Agradezco a los doctores que un poco hemos compartido esa visión para poder hacer un pequeño cambio de enfoque con respecto al curso, ¿okay? Recuerden que ustedes van a formarse como médicos en un contexto donde el enfoque actual en medicina es una medicina basada en evidencia, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es medicina basada en evidencia? ¿Nadie? ¿En qué año nos encontramos, disculpen? ¿Con ustedes? ¿Primero, segundo, tercero? Tercer año. ¿Medicina basada en evidencias alguien? Ojo, cada participación va a ser puntos, ¿ah? A mí no me importa ponerles 20, 30, 40, siempre y cuando participen en el curso. ¿Sí? Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo? César, cuéntame. Ok. Investigación demostrada. Es un mensaje potente. Muy bien, César. En el enfoque de medicina basada en evidencia, que es algo que vamos a conversar en el transcurso de esta clase, uno de los componentes importantes es que ustedes tienen que meterse en la cabeza que todo lo que van a hacer de aquí en adelante, cuando sean médicos, va a tener que ser sustentado en información. ¿Ok? En evidencia. Evidencia bajo concepto general es todo lo que ustedes escuchen. Incluso cualquier burrada que salga de mi boca es información para ustedes. ¿Ok? Pero ¿cuál es el reto para cada uno de ustedes? Que sepan qué información es buena, qué información es mala, con qué otros componentes van a confrontarla para que finalmente puedan utilizarla en un proceso de toma de decisiones, porque todos ustedes van a ser tomadores de decisiones más adelante. Cuando sean médicos y tengan que tomar una decisión, van a tener que usar ciertos argumentos, ¿no? ¿Por qué voy hasta la medicina basada en evidencia como enfoque? Porque este curso va a tener como objetivo brindarles a ustedes la capacidad para que puedan identificar ciertas formas de cómo nosotros vamos a hacer esa evidencia, ¿ok? Hasta ahí va a limitarse el curso, en explicarles
tomar evidencia. Luego van a haber otros cursos en la carrera que les van a facilitar a ustedes cómo construir, adicionalmente mayor información, cómo analizar información, etc. ¿Ok? Un poco para que comprendamos mi perfil al respecto. Yo me desenvuelvo actualmente en instituciones gubernamentales peruanas, justamente evaluando información para procesos de toma de decisiones a nivel de salud pública. Un poco para que se hagan una idea, cuando viene una droga muy cara para el salud, lo mandan a mi equipo para evaluar y determinar si es que lo vamos a incorporar o no lo vamos a incorporar para que salud lo cubra para los millones de asegurados que tenemos a nivel nacional. ¿Ok? Entonces comprenderemos que el enfoque epidemiológico en esta perspectiva tiene un poco de relación con respecto a comprender diseños de investigación. ¿Ok? Listo. Adelante, por favor, adelante. Luego de la presentación vamos a continuar con una breve explicación del curso. Acomódense, por favor, acomódense, acomódense. Mano, cállate nomás, pues, porque... Nuevamente buenos días. Para los que recién están acomodándose, mi nombre es Víctor Velázquez, voy a ser el encargado del curso de este año. El curso de diseño de investigación, en esta ocasión vamos a tener una metodología interesante junto con la doctora Maldonado y el doctor Moncada, que nos van a acompañar en la parte de seminarios. Yo voy a estar encargado de las sesiones teóricas. ¿Ok? A mí me van a ver todos los sábados a las 7:30 de la mañana. Idealmente 7:30, si comenzamos unos minutos después, no hay ningún inconveniente, ¿ok? Siempre hay que estar en comunicación al respecto. El curso tiene como objetivo principal que ustedes me sepan identificar las características principales que componen un diseño de investigación, ¿ok? El curso no va a tener como objetivo que ustedes me preparen un proyecto, me preparen una tesis, un análisis. Ese no va a ser el objetivo del curso. El curso va a darse por bien servido con que ustedes vean un estudio y me digan que este estudio es un estudio de tal tipo. Un ensayo clínico aleatorizado, un estudio de corte retrospectiva, un estudio de precisión diagnóstica. Con eso muere el curso. Cada sesión va a estar orientada a que ustedes puedan identificar los componentes principales de este tipo de diseños. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? No va a haber ninguna exigencia adicional. Lo principal... Un segundo.
bien servido. Por bien servido cuando si ustedes comprenden bien las características que proponen un diseño. Exigencias que va a tener el curso: que lean artículos científicos, van a leer al menos un artículo por cada seminario. ¿Okay? Durante la sesión también vamos a leer algunos artículos adicionales, que sepan leer en inglés. ¿Okay? Creo que es un requisito mínimo para estudiantes de medicina de tercer año. De una u otra forma vamos a tratar de hacer preguntas relacionadas a conceptos bioestadísticos, a conceptos epidemiológicos, a conceptos relacionados a medicina basada en evidencia, pero como complemento de las sesiones para poder un poco ir conociéndolos y obviamente al momento de tener ciertas bonificaciones que podemos ir trabajando en el transcurso del curso, poder proporcionárselos. Yo comprendo que para ustedes la calificación es importante. Créame que personalmente no tengo ningún inconveniente en proporcionarle más calificación al alumno que se lo merece. ¿Okay? Nos acompaña el doctor Moncada y la doctora Maldonado, que le van a hacer parte de la sesión de seminarios, y antes de pasar a la estructura de la parte teórica del seminario, me gustaría que se puedan presentar, doctores. ¿Sí? Buenos días, estimados estudiantes, les doy la bienvenida al curso de diseño de investigación. Yo creo que ya nosotros hemos empezado un grupo con las clases de diseño. Entonces, solo recomendarles, ¿no?, que la asistencia debe ser de mucha responsabilidad, sobre todo a teoría, porque todo lo que se aprende en teoría vamos a aplicar en el seminario. Aquel que no asiste en teoría, ¿qué va a aportar? No va a aportar nada. Entonces, si acá ustedes vienen temprano, asisten todas las horas, toda la hora académica, entonces van a poder desenvolverse en la parte de seminario. Porque todo lo que se aprende en teoría no se aplica en seminario. Entonces, mi recomendación es que todos asistan, porque los trabajos se van, como ustedes saben, va a ser en forma grupal, ¿no? Y el trabajo ya no se va a llevar a casa, sino van a desarrollar en el mismo aula, ¿no? Van a entregar ese día y ese día va a estar evaluada. Entonces, ya no 90 minutos es muy escaso el tiempo como para que puedan hacer un buen informe. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Venir a clase, luego revisar, ¿no?, la guía que ya la tenemos colgada, leer, venir leyendo y todo, para que hagan su trabajo. Bueno, eso sería mi recomendación para que todos estemos contentos, tanto el docente como los estudiantes. También va a haber evaluación cada los primeros 5 minutos de ingreso, va a haber un pasito, ¿no? Entonces ustedes tienen que venir temprano, porque si pierden ese pasito ya es cero, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación. Gracias, bienvenido al curso. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Enrique Moncada, soy egresado de la facultad. Actualmente también soy docente investigador en UCSUR y en el Centro de Investigación de Medicina Tradicional y Farmacología. Bienvenidos al curso. Como ya había mencionado el doctor Velázquez, muchas veces un curso que no es netamente de la carrera se nos hace un poco complicado, ¿no? Se nos hace aburrido, tedioso, soso, etc. Pero tengan en cuenta que hoy en día salen muchos alumnos de medicina, muchos prospectos de médicos, un montón. Hay muchas facultades de medicina. Antes lo que nos diferenciaba era el saber inglés. Hoy en día lo que nos diferencia es saber leer bien un artículo científico, saber interpretar algunas medidas de estadísticas, saber escribir un artículo, saber diseñar un estudio, ¿vale? Eso es lo que los puede llevar un paso adelante o estar mucho más avanzados que sus compañeros de otras facultades. Por eso tomen con seriedad el curso, ¿ya?
cuando estudiaba habían otros cursos que no tomábamos con seriedad y ustedes están en un paso de clínica. No es bonito ver a sus amigos de azul y que ustedes sigan en blanco. Ya, eso es lo peor que les puede pasar. ¿Vale? Así que en sus manos está. No, bienvenidos. Bueno chicos, vamos a tratar de traer el micrófono breve y también creo que seguir acondicionado. Vamos a ver qué se enfrenta. Vamos a ser breves, ya igual ese sílabo se lo vamos a compartir. Presten atención a los tópicos cuando lean el sílabo. Ahora lo vamos a ver cada uno. El curso van a ver que está estructurado según cada diseño. ¿Ok? Las dos primeras teorías, una teoría introductoria que es la de hoy día y una segunda teoría de pregunta e investigación, genérico para todo curso de metodología. Y a partir de ese momento, todas las clases van a estar enfocadas según tipo de diseño. Por ejemplo, todos los diseños observacionales están en la proyección, pero ¿qué me quiere decir qué diseños observacionales conocen? ¿Vamos? ¿Alguien? No tengo lista, ¿verdad? Cuando tenga lista voy a llamar. ¿Nadie? El que habitualmente ven ustedes, ¿no? En todo hospital, su reporte de casos. Todos los especialistas encantadísimos con hacer reporte de casos. Básico para ahora actividad clínica continua, ¿no? Saber identificar nuevos casos. Series de casos, tipo estudio observacional, estudios transversales, descriptivos, analíticos, ¿no? Longitudinales, analíticos, como cohortes, casos y controles, entre otros estudios observacionales que existen. Uno. Bueno, muchas gracias. Ahora, no conocía esto del micrófono. Luego vamos a estudios experimentales, ¿ok? Diversos tipos de estudios experimentales. Y finalmente, como que hay un par de plus en la teoría, hemos querido hablar de algunas cosas. Por ejemplo, hay varios diseños que no hemos considerado. Por ahí algunos de ustedes en algún momento lo verán, se lo criticarán, lo verán en tesis. Y el que no está en el sílabo, estudios de validación de instrumentos, por ejemplo, estudios psicométricos, no vamos a tocar. Ya cuando haga una maestría lo verán. No vamos a tocar diseños bibliométricos. Ahorita es muy popular, ¿no?, los diseños bibliométricos porque son muy interesantes de trabajar como proyectos de tesis de pregrado. Conjuntamente creería yo que actualmente a nivel de pregrado, los diseños de estudio que están siendo más considerados por alumnos de pregrado acá a nivel nacional en facultades que les permiten trabajar diversos diseños son a la cabeza síntesis, sean scopings o revisiones sistemáticas, estudios bibliométricos y, como siempre, los estudios transversales analíticos, ¿no? Poco a poco vamos viendo menos estudios de casos y controles. Por una parte está bien, por una parte está mal, y bueno, luego conversaremos de ello, ¿no? Como ustedes verán, la temática está orientada en cada diseño. Los plus de este curso van a ser estudios de precisión diagnóstica. Solo vamos a hablar del diseño, unas cositas de la metodología, el análisis de sus componentes, porque esto de acá seguramente lo van a tocar en epidemiología con más profundidad. Y finalmente el plus que sí hemos querido agregarle a este curso son estos dos últimos temas, ¿no? Revisiones de alcance, los muy populares scoping reviews, que ustedes alguna vez han leído ya quizás, y los estudios de costo-efectividad, que son un tipo de diseño podemos tratar, luego vamos a tratar de poner un form, pero puedes anotar tu nombre y pasarlo, por favor. Vas a recordar cuando estaba en la facultad hace algunos años. Introducir a los estudios de evaluaciones económicas, ¿ok? No es meta, o nunca ha sido meta para enfoques de pregrado hablar un poco de economía de la salud. Para mí eso es importante, que al menos
en este curso ustedes salgan sabiendo que se hace economía en medicina, ¿ok? Y que realmente es un punto medular en los procesos de toma de decisiones. Como bien les comentaron sus docentes del seminario, cada una de estas teorías viene como un seminario correspondiente. Si yo te hago una teoría de ensayos clínicos aleatorizados hoy día, a partir de la próxima semana, lo ideal va a ser que tú me sepas identificar qué características componen un diseño de un ensayo clínico aleatorizado. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir alguna de esas características? Ya poco entiendo que habrán leído alguna vez algún ECA, algún ensayo clínico aleatorizado. ¿Nadie? ¿Nunca han estado en algún hospital y su especialista le ha llamado la atención al paciente porque no se ha leído el último ensayo clínico aleatorizado publicado por Lancet? Y luego viene, lee cualquier cosa, no sabe qué es lo que ha leído y después toma los resultados. Ya, entonces, esas cosas vamos a discutirlas durante el curso. Por ejemplo, ¿qué compone un ensayo clínico aleatorizado en la metodología? ¿Es experimental, protocolo control, aleatorizado, prospectivo, etcétera, etcétera, etcétera? Y vamos a justificar cada uno de esos componentes, ¿no? En el seminario ustedes van a tener el reto de leer un ensayo clínico aleatorizado, enfocarse en la metodología, comprender el diseño, discutirlo con sus docentes y finalmente en cada seminario el reto que sí va a exigirles este curso es que ustedes propongan preguntas de investigación que puedan ser resueltas con ese diseño. ¿Se capta la idea? Yo tengo la teoría, voy a la práctica, tengo el pasito, respondo las preguntas, leo la información para el seminario con la cual voy a discutir con mi docente. Hay una guía que ahora voy a presentarles para que se guíen, valga la redundancia, no es una cuestión totalmente rígida. Hay algunas preguntas que cuando ustedes, gracias doctora Maldonado, preguntaba por su apoyo en confeccionar la guía. Si ustedes ven, las primeras clases son de introducción, acá está la disgregación. Las primeras clases son relacionadas a pregunta, a un poco de búsqueda, y luego a partir de la tercera sesión vamos a empezar con, por ejemplo, ¿no? Reporte de caso y serie de caso. Van a leer un casito, ¿ok? Y van a responder algunas preguntas relacionadas, primero las preguntas del pasito, ¿no? Y luego las preguntas de la guía, ¿no? Estas preguntas relacionadas a, por ejemplo, lo que corresponde al anexo 1. ¿Qué corresponde al anexo 1? El anexo está al final. Título del artículo, autores, qué características componen el diseño. Algunas de estas cosas aplicarán para ciertos diseños, otras no. El reto es que ustedes las puedan justificar. Por ejemplo, en este caso, si vemos en las características del diseño para un reporte de casos, no voy a poder decir que hay un muestreo, ¿no? Porque es un solo individuo que se reporta. Esto acá será, no aplica, por ejemplo. Algunas preguntas adicionales para evaluar cómo se justifica el diseño para el objetivo que el autor planteó, si se pudieron haber utilizado otros diseños para poder responder la pregunta del autor. Nos ponemos en la cabeza del autor que hizo ese estudio para ponernos a discutir por qué es que hizo lo que hizo. Y finalmente, la parte que les va a servir mucho a ustedes, ¿no? En este curso no se les va a pedir que ustedes hagan un protocolo. Eso déjenlo para proyectos, para tesis. Esa, obviamente, como bien decía, remontada en la metáfora que planteaba, pero yo te lo digo muy directo. Sabemos lo complicado que es que ustedes lleguen al final como un proyecto de tesis. ¿Ok? El curso va a tratar de facilitar eso. No pidiéndoles un proyecto, pero sí exigiéndoles que en cada seminario me propongan preguntas de investigación. Al menos una pregunta. Yo tengo una clase de reporte de caso. Ok, hago mi discusión, mi pasito, mi discusión. De final, en la guía, como ustedes ven, me va a pedir, oye, planteo una pregunta de investigación. Yo quiero describir un caso de Steven Johnson, el paciente pediátrico de tal edad del hospital tal. Pregunta forzada, pregunta que no va a ser perfecta. Obviamente no todos los diseños ajustan con una pregunta de investigación habitual, pero yo salgo del seminario con una pregunta, mi compañero con otra pregunta. A lo largo de la clase van a hacerse al menos 12 preguntas, y algunas de esas preguntas en un futuro podrán servirles para
su propuesta de proyecto de tesis o si quieren hacer proyecto de bachiller, si la facultad local. ¿Algún complemento, doctores, que se brinda? ¿No? ¿Sí? Esta guía se les vamos a compartir. Entiendo que va a estar en la plataforma. Igual voy a compartir con su delegada. Cada sesión tiene un artículo. Vuelvo a repetir. Vengan leyendo el artículo. No quiero que me lean todo el artículo. Si quieren leer todo el artículo, léanlo. Pero lo que me interesa es que comprendan la metodología. ¿Ok? Porque estamos en un curso de diseños. La primera parte de toda sección de metodología habla del diseño y complementan otras partes de la metodología componentes del diseño. Me interesa que se sepan al pie de la letra lo que dice el estudio en términos del diseño para criticarlo, para discutirlo y saber por qué ese diseño responde a la pregunta que el autor quiere plantear. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Es el momento para hacer preguntas. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Crítica, comentario. ¿Quieren hacer un proyecto en vez de esto? ¿No? ¿Está bien? Listo. Requisito mínimo, leer en inglés. Al menos la mitad de estos artículos están en inglés. Es lectura técnica, lectura médica, no es muy complicada. Están en plataforma web. Si les facilita la lectura en español, pueden traducirla sin ningún problema en la plataforma web. ¿Ok? No va a haber excusa para que no puedan interpretar toda la metodología. ¿Ok? Claro. Entonces, 2 sesiones introductorias y 12 sesiones, porque son 14 seminarios, 12 sesiones para lectura de artículos científicos. ¿Ok? Son 16 sesiones de seminario. Las dos... Exacto. Exacto, doctora, muchas gracias. 14 sesiones de teoría, salud. Obviamente en la semana 8 va a haber un examen parcial. Las indicaciones que nos han brindado, que son un examen de 40 preguntas, netamente conceptual. ¿Ok? Vamos a tratar de que esos conceptos sean lo suficientemente retadores para que tengan al menos el esfuerzo de poder revisar bien las cuestiones metodológicas. Vuelvo a repetir, no solo van a haber preguntas de diseño, van a haber preguntas que nos ayuden a discriminar quién más está pendiente del curso. Haremos alguna consulta de medicina basada en evidencia, de estadística, de epidemiología, porque está relacionado. Tanto la parte teórica como la parte práctica. La parte de seminario tiene una evaluación independiente, como bien explicó la doctora Maldonado, un pasito inicial, la parte de la composición que les he dicho de la interpretación del artículo y finalmente la propuesta de la pregunta de investigación. ¿Ok? Doctora, ¿hay un porcentaje con respecto a cada una de estas partes, cierto? 50-50 ya hemos concordado. Sí, perfecto. El porcentaje va a ser 50% de teoría, 50% de seminario. Y recordar algo que justo habíamos conversado, doctora, me lo corrige si me equivoco. Va a haber un pasito, el pasito obviamente va a ser... Sí, si no me refiero, por favor, siempre en silencio, mira su celular. Eso me hace acordar que también ya. Pero su nota no solo se va a decantar con el pasito, que pueden sacarme los 10 puntos, pero para que lleguen a un 20 en el seminario, va a depender de su performance durante el seminario, ¿no? Qué tanto han leído, qué tanto proponen, qué tanto discuten, qué tanto argumentan con sus docentes, ¿no? Créanme que para nosotros tres, eso también es una propuesta bastante interesante y bastante nueva. Nosotros queremos aprender con ustedes y queremos ver si esta propuesta realmente nos ayuda a mejorar cómo se brinda los conceptos de diseño de investigación, al menos en esta corte de pregrado, ¿no? Esperemos que luego nos toquen en otras facultades y cambien esa forma un poco mecánica de hacer ese tipo de cosas. Como dijimos, 50-50. Voy a repetir los seminarios, 10 puntos el pasito, el resto de los 10 puntos lo proporcionará el docente de práctica según el performance. ¿Ok? Así que traten de desenvolverse bien en los seminarios. Pueden sacarme 20 en la parte teórica, en el examen teórico y práctico, pero eso no le va a asegurar un 20 en el curso. ¿Ok? ¿Quedamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta adicional? Regla, creo que también hay una regla en relación a las inasistencias, como siempre. Vamos a tratar de mejorar el tema de la asistencia, pero hoy día pasen en esa hoja que están transmitiendo sus compañeros. Luego vamos a ver la mejor forma de cómo trabajarla.
al final del curso, obviamente no me va a preocupar, vuelvo a repetir, para los que no han escuchado al inicio, no me preocupa que vengan algo tarde, solo no incomoden a los demás compañeros, no me incomoda que salgan para los servicios higiénicos o no han tomado desayuno, vayan a tomar desayuno si quieren la hora de la clase, no hay ningún problema para mí, siempre y cuando no incomoden a nadie, pero obviamente para los que van a estar en clase vamos a tenerlos en consideración para ciertas modificaciones, como bien digo, ¿no? Al fin y al cabo, creo que todos ustedes saben la importancia de este tipo de cursos. No me va a incomodar si es que ustedes, por ejemplo, qué sé yo, tienen que hacer otras actividades, siempre y cuando no incomoden a los demás. ¿Ok? Tratemos de tener la relación más horizontal posible para que ustedes vengan estresados a este curso, vuelvo a repetir, y nosotros nos vayamos con la necesidad de querer penalizar cada una de esas acciones a lo largo de las clases. ¿Perfecto? Eso sería en sí todo. Lean la bibliografía. Hay algunas cosas que sí me gustaría resaltarles. Revisen la plataforma de Cochrane, ¿ok? No le he puesto como requisito en el curso. Quizás en un futuro, doctores, vamos a exigirles que presenten las certificaciones de este tipo de plataformas. En Cochrane van a encontrar mucha información relacionada a estudios observacionales analíticos, con estudios no randomizados, revisiones sistemáticas particularmente, y otro tipo de enfoques muy interesantes como son guías de práctica clínica y revisiones rápidas. ¿Okay? La plataforma de OPS-OMS la he visto de forma interesante porque tiene ciertos cursos de epidemiología y diseño que pueden servirles, plus, ¿okay? No va a ser parte del curso, solo quería señalar. Con eso acabamos la presentación, siendo las 8 de la mañana, y empezamos una primera ronda de preguntas. Preguntas, consultas con respecto al curso. Después de esto dudo mucho que haya modificaciones, así que sería bueno que puedan comentarnos su apreciación. ¿Algún complemento, doctora Maldonado, doctora Moncada? ¿Nada? ¿Todo perfecto? ¿Sí? Vamos, chicos, ¿alguna pregunta? Delegada, creo que no escuchaste todo, pero luego vamos a conversarlo para que le quede claro con sus compañeros. Vamos a pasar la información preliminar. Solo es una cosa, ¿ya? Las diapositivas inicialmente las he preparado de forma, está completa cada diapositiva, las 14 sesiones, pero por ahí que pueden haber algunas modificaciones cuando venga la clase. Qué sé yo, me inspiro una noche antes y me ocurren 5 preguntas más, 2 días por más, se descubre algo nuevo y lo colocamos para compartir. ¿Ya? Idealmente no va a suceder ello, pero puede ser, así que estemos atentos con respecto a la información que se va a dar en la clase. No toda la información que vamos a dar en la clase que va a venir en los exámenes va a estar en las diapositivas. ¿Sí? No hay ninguna pregunta, ninguna consulta, ninguna crítica. Comenzamos con la sesión. Creo que no pasa nada. Bueno, nuevamente buenos días con todos. Nuevamente me presento, mi nombre es Víctor Velázquez y hoy vamos a hablar de introducción a la investigación clínica. Estamos en un curso de diseño de investigación. El objetivo de esta sesión es que ustedes comprendan para qué estudiamos diseño de investigación. No estudiamos diseño de investigación en un pregrado de medicina para que hagan su tesis o no. O sea, acá la gente viene a veces a las facultades de pregrado y creen que voy a diseño, voy a hacer mi proyecto para quitarme la tesis de encima, ¿no? Voy a dedicarle 4 horas a la semana y voy a ir avanzando en mi tesis 3, 4 años antes. Ese no es el objetivo. Actualmente resulta bastante preocupante y también resulta bastante necesario que los médicos obtengan habilidades duras relacionadas a procesos de investigación. Hace 20 años o 30 años era bastante válido, digamos, por el enfoque que se trataba en medicina en ese momento, que el médico solo sirva, voy a decirlo de esta forma bastante despectiva, para diagnosticar y tratar una enfermedad. ¿Okay? Hace 20 años, no estamos hace 20 años. Actualmente, si quieren ser médicos competentes a nivel nacional, gracias a Dios a nivel nacional, muchas facultades están inculcando esto, y a nivel internacional, algunos de ustedes van a querer irse al extranjero y van a querer al menos sentirse competencia adecuada, ¿no? Contra otros perfiles profesionales, ya saben que les van a pedir competencias en investigación. Es ilógico que se quiera dar un USMLE, por ejemplo, no tenga un currículo relacionado a investigación, análisis o una pasantía en investigación que obviamente involucre ese tipo de conceptos. Entonces,
Vamos a hablar de investigación clínica. Cuando ustedes hagan medicina, van a hacer investigación constantemente. Quizás no van a investigar para publicar en su mayoría del tiempo, pero sí van a investigar para brindar tratamiento, ¿no? Entonces, vamos a definir qué es la investigación clínica. ¿Tenemos las asistencias ya? ¿Quién tiene las asistencias? Ya nos acabamos. Un punto más en el examen práctico, ¿no? Teórico, medio punto. Pregunta, ¿cómo sabemos si un tratamiento realmente funciona o si es lo mismo tratar pacientes que investigar tratamientos? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Nombre? Mateo. Mateo. Sí. Cuenta de Mateo. Toma. Para saber si un tratamiento no era para la toca en la lapicera. Creo que para saber si un tratamiento realmente funciona es, bueno, primero se tiene que investigar y sacar teóricamente si químicamente tiene una relación con arreglar la enfermedad, ¿no? Hacer una prueba, tengo entendido que primero se hacen unas pruebas en animales y luego ver si esas pruebas en animales coinciden con los resultados en una prueba en humanos. Y bueno, también depende de los efectos secundarios y eso, pero se determina cuando hay menor cantidad de efectos secundarios y mayor cantidad de efectos positivos. Muchas gracias, Mateo. Entonces, para saber si un tratamiento funciona hay que demostrar que funciona. Sea la forma en la cual lo hagamos, ¿cierto? Mateo ha dado algunas cosas, ya se ha adelantado como 8 sesiones, ¿está bien? Pero hay que demostrar que algo funciona. Y la otra pregunta también es interesante, ¿no? Si es lo mismo tratar pacientes que investigar tratamientos. ¿Creen que es lo mismo? ¿Tiene algo de relación con lo que ha dicho Mateo? Pero alguien tiene un comentario adicional por acá. ¿Alguien tiene un comentario? ¿Cómo te llamas? Bruno. O sea, en sí la investigación podría considerarse como la parte teórica, pero o sea, dar el tratamiento que ya es lo que hace simplemente el médico, creo que es aplicar esa teoría que se ha investigado y que se ha comprobado su función. O sea, es como la parte práctica. Perfecto, entonces yo te voy a complementar. Si es la parte práctica, realmente no es lo mismo tratar pacientes que investigar tratamientos. Obviamente son procesos que están relacionados, ¿ok? Pero cuando queremos evidenciar que un tratamiento funciona y demostrar que funciona, tenemos ciertos resultados que evaluamos, ¿cierto? Por ejemplo, qué sé yo, animales, como bien mencionaba Mateo, que presenten algún beneficio, que no presente tanto daño, ajustar las dosis. Y luego cuando vemos en personas un tratamiento, quizás no nos interesen los mismos objetivos, ¿no? Quizás me interesa que una droga a nivel preclínico, por ejemplo, inhiba la reproducción celular, ¿no? Y es un resultado importante a nivel preclínico, in vitro, que la droga inhiba la reproducción celular por inhibir los receptores TOL, por ejemplo. ¿Ok? Pero a nivel de un paciente ya no me interesa tanto el nivel molecular, ¿no? Por lo tanto, un paciente, ¿qué me interesaría, por ejemplo? Que no lo mate. Que no lo mate, perfecto. Que sobreviva más. ¿Qué más? Evitar dolor, perfecto. ¿Qué más? Efectos secundarios, genial. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo acá? ¿Cómo? La hidrotropía. ¿Qué te refieres con eso? ¿Te refieres a las diversas formas en las que se presentan las enfermedades? ¿No? Pero hay otros resultados que me interesan, ¿no? ¿Quiénes quieren ser oncólogos? Calidad de vida, por ejemplo, ¿no? La plata, por ejemplo, ¿no? O sea, si es, o sea, genera un beneficio en relación a un costo, un resultado relacionado a la última sesión que vamos a ver, ¿no? Costo-efectividad, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí me entienden que hay un cambio de conceptos a lo largo de la investigación para poder reconocer o para poder realmente determinar en medicina, en enfoque biomédico, obviamente no solo en medicina, sino en todas las ciencias de la salud, que algo funciona. El tipo de investigación más habitual en medicina, que siempre ha demarcado una gran importancia, es esta investigación que me ayuda a descubrir nuevos tratamientos, ¿no? Obviamente eso ha impulsado la medicina, industrias farmacéuticas, etc. No es el único tipo de investigación que existe, pero la investigación biomédica es uno de los pilares fundamentales
de la investigación clínica. Luego vamos a ver continuamente, luego vamos a ver en alguna clase que esto está englobado con otro concepto que se denomina medicina translacional, bueno, ciencia translacional, ¿ok? Que es este enfoque en ciencias que nos ayuda a trasladar, valga la redundancia, por así decirlo, la información de cierto enfoque inicial molecular a un enfoque más clínico, aplicativo. Entonces, ya estamos comprendiendo entonces que la investigación clínica es todo proceso de investigación que nos ayuda a definir una pregunta importante, ¿no? Estamos beneficiando, afectando, generando más beneficios que daños en un paciente, en el caso nuestro, ¿no? Entonces, definimos esto como un proceso sistemático para evaluar la seguridad y eficacia de tratamientos diagnósticos y estrategias médicas en humanos, aplicando métodos científicos en medicina. No vamos a hablar de ningún enfoque epistemológico, sabemos que existe un concepto para el método científico, repásenlo, porque posiblemente eso los va a seguir toda su vida. Sin embargo, para medicina me gusta dirigirme directamente a ustedes en el enfoque en el cual ustedes se ven a un futuro como médicos tratantes, ¿ok? Quítense de la cabeza que van a ser investigadores, véanse como médicos tratantes, ¿no? Lo que sueñan todos los días, ¿no? Ser el mejor urólogo, neurólogo, oncólogo del país o del mundo, ¿ok? Ustedes, para tratar a una persona, ¿qué tienen que asegurarse? Como decía Mateo, que algo sirva. Como decía su compañero Bruno, que pues hayan resultados adecuados, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que saber que toda suposición que se haga a lo largo de su práctica va a devenir en una toma de decisión. Todos van a tomar decisiones, tomen buenas o malas decisiones que acaben siendo referentes nacionales o acaben en la cárcel, va a depender de cada uno de ustedes, ¿está bien? O de cada uno de nosotros. Pero tenemos que entender que eso va a impactar, ¿ok? Dos viñetas últimas, toma de decisiones. Saber investigación clínica, hacer buena investigación clínica impacta en mejores decisiones. Cómo tratas mejor a tus pacientes, cómo diagnosticas mejor, en cualquier nivel, por ejemplo, del proceso salud de enfermedad, en cualquier nivel que ustedes quieran hacerlo, individual o a nivel de salud pública. Pero también entendemos que ayuda o facilita los procesos previos. En este caso, aún no vamos a hablar del enfoque de medicina de ciencia transnacional, pero sabemos que, ejemplo, pandemia, para hablar de la primera viñeta, ¿no? Descubrir vacunas, ¿no? Es un paso antes de que tú luego concluyas con que hay un resultado a nivel de salud pública adecuado. Entonces, tenemos que entender justamente este último concepto en relación a la práctica clínica. Ustedes generalmente se van a desenvolver en un enfoque de práctica clínica, donde van a usar tratamientos que tienen que esforzarse por identificar de forma adecuada que hay evidencia que justifique su uso, ¿ok? Siempre tener suposiciones, hipótesis que van a trabajar. No sean como esos especialistas que van a un congreso porque se los paga una farmacéutica, se van a Atlanta, todo pagado, llegan, ven 3 charlas, vienen a Perú y dicen: oye, esta es la mejor droga, qué pésimo el sistema que no me incorpora, ¿no? Estamos en el peor país del mundo, ¿ok? Y luego cuando leen un artículo no saben interpretarlo y están sesgados porque le dijeron 3-4 charlas, le dieron su cenita y viene tranquilo, ¿ok? Siempre hagan suposiciones, nunca crean todo lo que les dicen. Habitualmente, o yo en mi práctica habitual, contrasto mucho y veo que muchas decisiones que se han tomado, por ejemplo, ¿no? Las oncológicas, que ahora es algo que seguramente estos meses va a reventar a nivel nacional. Los oncólogos quieren utilizar todas las drogas habidas y por haber. Quieren utilizar un tratamiento de CAP, de célula CAP-10, que cuesta 10 millones de dólares, ¿no? 2 millones de dólares por paciente, porque hoy eso es lo último en medicina, cuando realmente es una intervención que muy pocos sistemas pueden costearlo y realmente aún está en estudio para demostrar su utilidad completa en ciertas condiciones clínicas. Hagamos suposiciones, lo que sucedió en pandemia no queremos que suceda. Por ejemplo, viene alguien que no sabe ni de diseño ni de medicina basada en evidencia, me lo ponen de viceministro, de ministro, de algo ahí en alguna gerencia porque es el mejor amigo de tal tipo y me metió qué cosa, hidroxicloroquina, dióxido de
cloro. Justo ayer estaba viendo un reel de Instagram, una publicación de Facebook, donde había un tipo que estaba promocionando por el colegio médico el dióxido de cloro, ¿no? Está con la gente niña, la gente de su equipo previo en el colegio que estaban viendo esa cuestión, ¿no? Y yo me pongo a pensar, realmente no era tan obvio, que no servía, lo promocionaban, lo de hidroxicloroquina, que luego cuando la doctora Pimentel hizo la publicación por IECSI de que generó o estuvo asociado con mayor mortalidad, no nos preocupó realmente nada de ello. Entonces la práctica clínica siempre es una actividad que está en constante suposición, en constante contraste de hipótesis, no a nivel de investigación para publicar o repetir, sino para su práctica diaria. ¿Ok? Y está la investigación clínica que ya tiene que ver con aplicar estos conceptos de un enfoque novedoso. Si ustedes están en la práctica clínica, identifican una pregunta que tiene que responderse y quieren hacer un proceso ya sesudo de investigación, lo harán, ¿no? Plantearán un nuevo mecanismo molecular, harán estudios preclínicos, ensayos clínicos, estudios observacionales y harán un proceso de investigación clínica para generar mayor evidencia que pueda ayudar a responder este tipo de interrogantes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si los médicos aplicaran lo que ya conocen y nunca investigaran? Lo que pasaba hace mucho tiempo, ¿no? O sea, simplemente haríamos lo que se vendría en el devenir, ¿no? En esta medicina en la cual pues soy el mejor porque duré a 5, pero bueno, se me murieron 10, es parte de los, ¿cómo se le menciona? Los daños colaterales de mi práctica. O sea, no me preocupo mucho por el bienestar, sino me preocupo más o no tengo el panorama completo de mi práctica clínica habitual. Entonces, ¿por qué no basta con la experiencia clínica para tomar decisiones? Porque estamos en un enfoque en el cual actualmente se valora la experiencia clínica. No vamos a nosotros menospreciar la experiencia clínica. ¿Ok? Yo he hecho actividad clínica varios años saliendo del pregrado y eso obviamente solidificó mi actitud frente a la toma de decisiones que ahora hago a otro nivel o en otro enfoque de trabajo. Y existen médicos con demasiada experiencia clínica que obviamente constantemente están viendo cómo actúan las intervenciones, cómo se producen o cómo están desarrollándose las enfermedades, cómo cambian en cada paciente. Entonces, la experiencia clínica es importante. Sí, experiencia clínica adecuada. En el 2019, diciembre, nos hubiera descubierto los brotes de COVID-19, por ejemplo, iniciales en China. O sea, el médico que vio estos brotes y empezó a caracterizar la enfermedad no hubiera descubierto una nueva enfermedad. Pero actualmente la experiencia clínica no es lo único que sostiene una práctica médica. Recordemos el concepto de medicina basada en evidencia. Este no es un curso de medicina basada en evidencia, pero tiene que ver. Porque hacer un buen diseño influye en generar evidencia científica relevante. ¿Ok? ¿Qué otros componentes que ustedes pueden ver componen la medicina basada en evidencia? ¿Vamos, alguien? O sea, me gustaría estar inicial para hacerles repetir, ¿no? Expertise clínica, evidencia científica relevante y los valores y preferencias de los pacientes. Actualmente, si ustedes quieren ser médicos que trabajan en un enfoque de medicina basada en evidencia, tienen que reconocer y tener actitudes para poder trabajar y procurar que se desarrollen estos tres componentes principales. ¿Ok? Concepto de medicina basada en evidencia, concepto nuevo, concepto que parte de las últimas décadas de los años 80, se solidifica en el 92, desde Canadá con el grupo de Sackett, Guya, McMaster, y que actualmente es lo que se está viendo en todas las facultades de medicina. En entornos de medicina de cualquier enfoque, de enfoque social, de enfoque privado, de enfoque mixto, actualmente la medicina basada en evidencia es lo principal. Mejor evidencia científica, como un pilar que nos importa mucho para este curso, ¿no? Identificar investigación clínicamente relevante. ¿De dónde parte la investigación clínicamente relevante? De una pregunta, un problema que se traslada en una pregunta que va a ser resuelta por un diseño. ¿Ok?
Si yo quiero descubrir, como menciona Mateo, ¿no? Oye, quiero descubrir si una droga realmente genera más beneficios que daño. Yo no voy a plantear un reporte de casos. ¿De qué me sirve un reporte de casos para poder concluir si una droga genera más beneficios que daño? ¿De algo? ¿Alguien quiere decirme algo al respecto? ¿No? Una serie de casos. Tengo una serie de 20 casitos y yo en esa serie de 20 casitos veo que una droga, que el grupo, que en esos 20 casitos que recibieron una droga, los 20 sobrevivieron. ¿Me sirve para concluir que realmente la droga sirvió? ¿No? ¿Qué haría Mateo? Un experimento, ¿no? Como decía, ¿no? Un grupo de intervención, un grupo de control. ¿Qué más? Algo que se haya autorizado, ¿no? Que me asegure de que estoy controlando bien cualquier error sistemático y poder concluir realmente que el efecto se basa en la intervención que estamos evaluando. Una muestra relevante. ¿Cómo? Una muestra grande. Una muestra grande, por personas. ejemplo. ¿Qué más? ¿Alguien por acá va a decir algo? ¿Nadie? 20 personas. Hay muchas cosas que me tienen que poner en alerta para sacar conclusiones. Hay ciertas preguntas que se responden de cierta manera para que sean correctas. Y obviamente esas maneras, desde un enfoque de diseño, de investigación clínica, es identificar el correcto diseño para responder lo que yo quiero. Si yo solamente quiero caracterizar una enfermedad, ¿qué haría? Un reporte de caso, una serie de casos, un estudio transversal. ¿Encaja? Si yo quiero determinar si un diagnóstico si un procedimiento diagnóstico nuevo, imaginemos las pruebas rápidas de COVID que vinieron, ¿no? En ese momento, ¿son lo suficientemente buenas para detectar la enfermedad? Hay un estudio de validez diagnóstica, que es un estudio observacional transversal, que puede ser un estudio observacional transversal analítico, por ejemplo. ¿Me comprenden? Ciertas preguntas, ciertos problemas, se resuelven de cierta forma. Y eso condiciona que la evidencia sea buena o no. Y que me ayude a mí a saber identificarlo. Me ha pasado muchas veces. Yo estoy en la oficina, me llega una solicitud. Me llega la solicitud, el especialista quiere justificar, introducir un nuevo producto a la institución. ¿Qué es lo que ha sucedido en el pasado? Quieren justificar, por ejemplo, no voy a hablar de eso, voy a hablar de una hipoteca. Si no, luego me están grabando, me botan de viene un especialista y me viene y me dice, doctor, quiero meter este aparato a la institución. Ya, genial, deme su informe. Veo el informe y me adjunta su preferencia. Y el especialista me pone reportes de casos, series de casos, me pone una revisión sistemática con network metaanálisis, ¿no? Porque, qué sé yo, vio el nombre de la enfermedad, vio revisión sistemática de network metaanálisis, ni siquiera comprendió qué era, y solo lo mandó porque sonaba bastante cool, o sea, para verlo en las referencias y lo podamos identificar. Cuando realmente, ¿qué debe haber mandado? ¿No? Un estudio como el que mencionas, ¿no? Un estudio bueno, buena muestra, con un buen diseño que me justifique y me ayude a mí a sustentar la posición de ello, ¿no? Para yo poder justificar ante la institución que hay argumentos para introducir o gastar millones y millones de soles en introducir algo que realmente respondió la pregunta inicial, que era si es mejor o peor que lo que estamos utilizando. La experticia clínica es importante, no dejen de tenerla si su enfoque va a ser el tema clínico. Actualmente no es lo único que tenemos que basarnos, y eso métenselo bien en la cabeza, para que no usen argumentos a futuro donde digan, no, pero es que en estas decisiones tiene que prevalecer la experticia clínica porque nosotros somos los que vemos a los pacientes todos los días. Y si lo que estás haciendo está mal, ¿quién te critica? Primero critica a ti mismo. Entonces la experticia clínica es importante, sirve porque son los clínicos los que identifican problemáticas. ¿Ok? Estamos en un entorno de medicina. Nunca dejen esta perspectiva. Y tampoco dejen la perspectiva de los valores y preferencias de pacientes. Hablar de valores y preferencias de pacientes en medicina basada en evidencia no es que yo los... no es también, no es solo que yo los salude, lo trate bien, le dé un trato humano. Eso es parte de un enfoque humanístico en medicina. Pero hablar de valores y preferencias de los pacientes es consultar a los pacientes sobre cómo aplicar intervenciones para lograr los resultados que ellos consideren relevantes. ¿Ok? Por ejemplo, un paciente oncológico. Al oncólogo le importa, ese es el ejemplo clásico, al oncólogo le importa que no haya más metástasis. El oncólogo está fascinadísimo. Hoy esta droga
me impide que haya, ya no van a haber 20 metástasis, ¿ah? Van a haber 18 metástasis. Genial, ha mejorado -2 metástasis en los siguientes 5 años en una cohorte de 500 pacientes. Es lo mejor, comprémoslo, démoselos a todos, es la mejor droga, miren. Su desenlace, un resultado que ustedes no ven cómo se llama, un desenlace que se llama sobrevía libre de progresión, sobrevía libre de recurrencia, sobrevía libre de enfermedad, que se puede definir de muchas formas. Y el oncólogo está fascinadísimo, ¿ah? ¿Sabe qué, señora? Esta droga sí le va a generar más náuseas, ¿verdad? Esta droga le va a generar quizás mareo, ¿no? Sí, pero créanme, o sea, yo voy a ver 2 metástasis menos en su cerebro de acá a 5 años, y eso es genial. Y la persona, ay, sí, doctor, qué bien, confío en usted. No, pues, ¿qué nos interesaría, por ejemplo? Una droga que mejore su calidad de vida, por ejemplo, ¿no? Que me asegure, no me importa que haya menos metástasis, ¿qué me interesa? Que no se muera, ¿no? Al fin y al cabo hay resultados que son relevantes. ¿Y cómo tú sabes ello? Considerando que es lo que el paciente prefiere, ¿no? Para su atención en salud. Si no nos preocupamos de esto, pues no vamos a estar en un enfoque de medicina basada en evidencia, ¿no? Doctor, yo prefiero un tratamiento endovenoso que un tratamiento oral, porque siento que me voy a... Va a pasarme sin hacer un cercado. No, doctor, denme mejor ampolla porque siento que me actúa mejor. Ok, la verdad es un tema controversial, ¿no? Porque en nuestro enfoque peruano, ¿qué hacemos? Le callamos la boca al paciente, usted no sabe nada, yo soy el médico, usted solo requiere pastillas. Y la persona se va a su casa, ni toma las pastillas, no nos preocupa lo que pasa después del consultorio, ¿ok? Igual se va a su posta o a su farmacia a ponerse la ampolla y se siente mejor, obviamente. Eso que nos generó deserción. Para un indicador a nivel de posta, por ejemplo, ustedes que van a ser jefes de posta, es un indicador pésimo, porque no hay cercanía entre la institución y la población debido a esa actitud. Quizás por ahí son cosas que tenemos que tocar, cosa diferente de un paciente que te pide antibióticos para la gripe. Obviamente ahí sí hay un argumento, pero en este trabajo ustedes tienen que tener una dinámica donde incluyan todos los conceptos para determinar esta pregunta, ¿no? ¿Puedo yo aplicar esta evidencia válida e importante en mis pacientes? Contrastando y poder siempre tener un enfoque adecuado. Tipos de estudios en investigación clínica. Esta cosa es hasta las 9, ¿no? Estudios observacionales experimentales, ya hemos hablado un poco de esto, allá para la casa, porque luego vamos a diferenciar qué es uno, qué es lo otro. Pero quiero que ustedes vean que hay muchos diseños, muchos. Estudios desde un enfoque primario. ¿Qué es un estudio de un enfoque primario? Donde recolecta datos primarios. Le decimos de esa forma los estudios que toman datos directamente de una persona o de reportes que toman de una persona. Por ejemplo, yo hago una encuesta a todos ustedes me dan información. Entonces es información primaria, de primera mano del participante. Estudios secundarios, estudios que saco de información previamente recolectada. Por ejemplo, una historia clínica. Eso es controversial. La historia clínica algunos me enfocan con información primaria, información secundaria, pero vamos al ejemplo. Esa información ya recolectada hace 2 meses, tomo la historia clínica y tomo la información recolectada, fuente secundaria. Voy al ENDES, ¿no? A otra base de datos del INPE, por ejemplo, y veo la información ya recolectada en la población peruana. Y está recolectada la tomo. Fuente de datos secundaria. Voy a la web, veo un estudio ya publicado para hacer una revisión. Es información ya publicada. Fuente de datos secundaria. ¿Ok? El estudio bibliométrico, etc. Por ahí pueden haber matices en el enfoque que les estoy dando, pero para que comprendan el enfoque general, antes de discutir. ¿Ok? Entonces, vamos a los estudios secundarios que analizan información existente y la síntesis. Me interesa el tema de síntesis poco porque es en el campo en el cual yo me desenvuelvo en hacer síntesis de evidencia, pero quiero que le presten especial interés para relacionar lo que hemos estado conversando actualmente en el enfoque de medicina basada en evidencia, propuesto por la colaboración con el grupo GRADE y favorecido a nivel del mundo por la colaboración Cochrane,
¿ok? Se conceptualiza que una de las principales fuentes para facilitar los procesos de toma de decisiones son la síntesis de evidencias basadas en revisiones sistemáticas. Eso es un concepto del 2002, ¿ya? Actualmente ese concepto tiene sus matices, ¿ya? Pero síntesis de evidencia no solo quiero que la vean como una forma rápida de texto, sino es el insumo principal para procesos de toma de decisiones a nivel individual o a nivel de salud pública. Vamos a culminar la sesión. Quería dar una descanso de 10 minutos. Creo que a partir de la próxima clase, para no estresarnos tanto, un poco cuando estemos a la mitad vamos a dar un pequeño respiro para que desayunen y demás. Se me fue, porque me gusta hablar mucho. Así que luego Pilar coordinamos para que me hagan una pausa. No quiero acabar tan pronto tampoco, porque acá quedan unas 4 diapos y matamos ahí la sesión. Igual podemos acabar en unos 10 minutos antes para hacer preguntas. Por hoy día, ¿ok? La próxima ya nos vamos a regular mejor. Entonces, en evidencia, en manejo de evidencia, en cómo interpretamos evidencia, ya hemos conversado un poco de los diseños y demás. Existen jerarquías para que yo pueda saber qué me es más útil en ciertos contextos, ¿ok? Lo que están viendo acá es una pirámide que ordena todos los diseños, ¿cierto? Todos los diseños. ¿Alguien me puede tratar de explicar esta pirámide con lo que están viendo? ¿Tenemos ya la asistencia, otra? Van a haber días en los cuales estoy muy animado y con mucho tiempo para poder molestarlos, pero van a haber días en los que no. Ya, vuelvo a repetir, esto de acá para mí realmente es lo más secundario del mundo. Yo no es un buen ejemplo, pero ni asistía a clases a veces. Yo faltaba casi todas mis clases de salud pública y ahora trabajo en salud. Sin embargo, me va a servir para poder tratar de hacer llegar el mensaje. Tamara Guisado. Tamara, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué impresión te da esa pirámide? ¿Qué nos puedes decir de lo que estás viendo en la proyección? Dependiendo del estudio que hagamos, necesitamos cierta información. Hay estudios y hay información. Y hay estudios que están más abajo que otros, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa eso? Menos confiables. Menos confiables, es un mensaje interesante. Tu compañera del costado, comparte el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula. Luego te vamos a buscar. ¿Por qué crees que son menos confiables? Porque si nos fijamos en la pirámide, bueno, lo que está más abajo es una serie de casos relatorios. Creo que son el tipo de estudios que no tienen una base científica, son más como recolección Ya. de información, pero no hay como una base donde podríamos fijarnos o cuáles son los parámetros con los que podríamos trabajar. Una pequeña corrección solamente. Hasta para observar y recolectar cosas hay un método científico. Así que sí tiene base científica. Pero por ahí dijiste algo interesante, ¿no? Quizás no sirve para responder ciertas cosas. Te hago una pregunta. Lo que planteó Mateo al inicio. Una serie de casos, como conversamos, ¿te servirá para definir si una intervención es mejor que otra? ¿O te dará idea de que puede ser? Te dará una idea, ¿no? Ok. ¿Puedes pasarlo a tu compañero al costado? ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria. Y Valeria, en la cúspide de la pirámide, ¿qué ves? Bueno, dice revisiones sistemáticas, metaanálisis. Y ensayos clínicos aleatorizados por ahí, ¿no? Ajá. ¿Ya? Y un poco tiene lógica con lo que hemos hablado, ¿no? O sea, si esta pirámide está enfocada en definir qué diseños son más útiles para determinar que una intervención es mejor que otra,
¿te parece lógico lo que hemos dicho en la clase con lo que presenta la pirámide? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque las revisiones sistemáticas y bueno, metaanálisis también, aparte de tener, por decirlo así, la fuente primaria que justo usted explicó recién, también pues tiene ciertos programas que hemos visto en bioestadística. Bueno, yo no sé si se usa mucho el SPS, pero también puede ayudar ahí bastante a la relación de los casos, si puede haber unas similares o en general. Depende del estudio que hagamos porque puede seguir, pues, por decirlo así, el mismo seguimiento del paciente, si tiene mejoras o, bueno, tal vez empeora. Entonces, creo que por eso está encima. Genial. ¿Pueden pasar el micrófono, por favor? ¿Alguien desea decir algo más? Acá hay Mateo y su compañero. ¿Cómo te llamas? César. Cuéntanos. ¿Cuál es tu interpretación de la pirámide? Bueno, la interpretación de la pirámide, en primer lugar, la serie de casos estarían abajo, ya que digamos que son menos confiables, porque como usted ha mencionado, solo es, digamos, estudia a un caso, entonces es poco general, se puede poco generalizar a una población. En cambio, cuando va aumentando la pirámide, por ejemplo, en los ensayos controlados, se trabaja con grupos con toda la intervención, y estos, digamos que se pueden trabajar con intervención de fármacos y requieren un proceso mucho más exquisito, como podría ser el enmascaramiento, la electrización. Entonces digamos que se piden más requisitos. En caso de las revisiones sistemáticas, si estas van a englobar estudios primarios, y bueno, la revisión es un estudio secundario, pero engloba distintos estudios primarios. Entonces, por ejemplo, digamos que en un ECA salió un resultado, en el otro ECA salió otro resultado, y la revisión lo va a analizar todo así el panorama. Entonces es mucho más confiable leer una revisión sistemática porque vamos a ver todo el panorama. Y si es un metaanálisis, pues va a sacar un promedio ponderado de distintos ECAs. Y ahí vamos a poder ver si va más a la intervención o si va más al grupo control. Esto nos va a ayudar para poder ver si el tratamiento nos puede ayudar, qué beneficios puede tener. Genial. Solo un comentario. Siempre probable o posiblemente más confiable. Bien. Siempre en sus mensajes métanle la suposición, nunca afirmen todo. Pero muy bien, Lucero. Estás adelantado como 7 clases. Sí, justamente como decía Lucero, a pesar de que las revisiones sistemáticas son secundarios, está en la cima de la pirámide, porque tengo entendido de que una revisión sistemática o un metaanálisis bien hecho engloba las otras 4 escalinatas de la pirámide. Es decir, ya no necesitas revisar o elaborar individualmente uno a uno, sino de que además de analizarlos todos, sacar un resultado de todos, un análisis de todos los resultados de diferentes artículos, pueden ser incluso los 4 a la vez, o los 4 tipos a la vez. Un metaanálisis se encarga también de analizar los sesgos de información que hay individualmente en cada tipo de investigación, porque usualmente, independientemente de que también se realice, suele haber siempre un pequeño error, un margen de error o un sesgo o confusión. Entonces, un metaanálisis, al revisar diferentes tipos de artículos, quizás del mismo diseño pero diferentes, permite, pues, ¿no?, disminuir ese margen de error comparándolo con otros resultados. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Todo lo que dicen sus compañeros es correcto, con los matices en relación a ciertas cosas. Igual, algunas cosas que acabas de decir, Mateo, vamos a verlo después en la clase de síntesis. No vamos a hacer ese énfasis ahora, pero muy bien el rol que le están dando. Hay un ejemplo clásico que engloba la pirámide de evidencia. Esta pirámide es muy clásica para toda persona que entra en el mundo de toma de decisiones. ¿Okay? Imaginemos que estamos en el siglo pasado, bueno, no tanto, 15 años, yo en la Facultad de Medicina. Voy a un hospital, voy al 2 de mayo, fui al 2 de mayo porque era referente. En San Marcos era pues el referente. Estaba a 3 cuadras, podíamos caminar, comernos un ceviche y ir a la facultad, volver a la facultad. Genial. Y voy, y obviamente estudiante, iba todos los veranos y escuchaba a un especialista. Y me pegaba al especialista porque así era como se aprende medicina antes. O sea, antes aprendí de esa forma, realmente, o creo yo, quizás de mi perspectiva, ¿no? Estabas con el mejor neurólogo del hospital, le escuchabas a cada rato, yo quería ser neurólogo, estaba
con él desayuno, almuerzo y cena, le escuchaba y todo lo que él decía que incorporaba en mi práctica diaria, ¿no? Me había vuelto epileptólogo, ¿no? Carbamazepina para todo, sabía todas las dosis, perfecto, lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba, ¿ok? Pero pues era un maestro, ¿no? Pero realmente preguntémonos, puede que haya estado actualizado y demás, pero la evidencia que él me brindaba, que era evidencia relacionada a qué, a su experiencia, que son relatorios, ¿no? O sea, lo que estoy como relatorios es la experiencia del mensaje. ¿Realmente basta o es lo que se ubica en la cúspide de la evidencia que tenemos que utilizar para tomar decisiones? Realmente no. Esta pirámide fue muy importante por la década de los 90 porque hizo un cambio de 180 grados en relación a cómo se interpretaba la evidencia en ese momento. Antes, en la cúspide de toda toma de decisiones que estaba, la experiencia del médico. Actualmente esta pirámide no busca despreciar, aminorar la experiencia del médico, sino el mensaje que te busca dar es ese, ¿no? Que tienes que entender que hay diferentes enfoques de investigación o diseños que pueden responder mejor ciertas interrogantes. Vuelvo a repetir, si yo solo me hubiera quedado con la experiencia de ese médico para el tratamiento, pues yo hubiera sido neurólogo, ¿no? Ahí nomás, acabando la carrera. Pero, ¿qué es lo que tenía o qué es lo que me exige actualmente la medicina basada en evidencia? Que reconozca que hay diferentes diseños que tienen mejor jerarquía. Obviamente, si yo esa experiencia con esa intervención la contrasto o te la presento como reportes de casos, es mejor que solo lo hablado, ¿cierto? Porque hay una experiencia objetiva. Si luego te hago un estudio observacional para evaluar por ahí o observar el efecto de una perspectiva bastante superficial de la carbamazepina, es mejor evidencia que un solo casito. Si luego te hago un ensayo clínico, controlado, con buena muestra, aleatorizado, es mucho mejor, ¿cierto? Y si luego te hago una revisión sistemática de toda esa información, pues mucho mejor porque quizás saca conclusiones que sean más comparables. Entonces, la pirámide tiene esa intención, que entendamos que para procesos de toma de decisiones existe mayor confianza en ciertos diseños. ¿Ok? La validez de la evidencia aumenta en niveles superiores y actualmente existen otros diseños. Esa figura que ustedes vieron era Jaimes 95. Actualmente estamos en la pirámide 5.0, creo que es 2019, 2018. ¿Ok? Donde ya las revisiones sistemáticas no están en la cúspide, ¿no? Están conjuntamente con otro tipo de formas de sistematizar la información, como pueden ser otro tipo de síntesis, metadata, por ejemplo, lo que ustedes ven constantemente, up to date, ¿no? Clinical key reviews, por ejemplo, etc. Son sinopsis, sistematizan la información, porque actualmente para tomar decisiones ya no vamos mucho, ni siquiera a la síntesis, vamos a otro tipo de documentos que nos facilitan recomendaciones, como guías de práctica clínica, por ejemplo, ¿no? Ya en un nivel bastante sofisticado de sistemas de evidencia, que son tipos de propuestas de investigación que conjuntan todos los componentes de la pirámide. Pregunta final de la clase. ¿Por qué es importante comprender los diseños de investigación clínica con todo lo que hemos dicho? Tratemos de participar los que no hemos hablado, por favor. ¿Alguien? ¿Tiene algún mensaje final? León Guamán Perca. Bueno, perdón. ¿Por qué es importante comprender los diseños de investigación clínica? Yo creo que el hecho de no cerrarnos a solo lo que comprendemos acerca de investigación clínica, que ya nos ha dado la diferencia con respecto a la práctica también al inicio, yo creo que el hecho de poder tener más sapiencia acerca de los diversos diseños que tenemos nos hace, uno, poder a futuro mejorar, ya sea en la toma de decisiones como mencionó, otro, tener más base en cuanto a la información y poder comprenderlo de una mejor forma.
creamos esto de acá, súper básico hace algunos años durante la pandemia. Fue un poco nuestro aporte para hacer un scoping de guías. La verdad, esto fue más o menos en el segundo año de pandemia en relación al COVID. ¿Qué nos decía, qué vimos en este reporte de recomendaciones a nivel, hicimos una recopilación a nivel global de guías de práctica clínica que se habían publicado para manejo de COVID y habíamos identificado en Perú diversas versiones de múltiples guías de práctica clínica, ¿no? A la cabeza las guías del Ministerio de Salud que se iban publicando constantemente a través de documentos técnicos y la principal guía que finalmente fue de referencia para todo el país, ¿no? Que tiene 3 versiones actualmente, incluso una versión aislada para COVID pediátricos, que es la guía del IETSI, ¿no? De salud, que tiene actualmente, se ha publicado hace unos meses una versión en la profesora Guinaga de su vida. ¿Qué nos decían estas guías para ese momento? Esto habrá sido inicios del segundo año, o finales del primer año de pandemia. El tratamiento para COVID se circunscribía en estas intervenciones. Las guías de MINSA nos decían que demos hidroxicloroquina, citromicina. Las guías de salud hasta ese momento solo nos decían que demos corticosteroides porque no identificaban evidencia para hidroxicloroquina, para citromicina. Eso no les gustaba mucho allá a los del MINSA, ¿no? Porque ya habían comprado millones y millones de soles en el ciclo, ¿no? Estaban buscando por dónde meterlo. Por ahí se que hubieran podido y hubieran metido dióxido de cloro, pero por suerte no lo hicieron, si no hubiera sido una vergüenza. O más vergüenza hubiera dado. Y entre otras intervenciones, ¿no? Luego incluso IETSI estuvo muy contrariado en incluir hidroxi. A citro sí se descartó porque rápidamente salieron observaciones de este muy conocido ensayo clínico que realizaron en Francia. No me acuerdo el nombre del autor, pero búsquenlo, era uno de los iniciales que luego fue detractado incluso en algunos hallazgos porque habían identificado que habían hecho ciertos análisis como que medio sospechosos por ahí que no justificaban realmente un beneficio para citro. Y acá quedábamos, ¿no? El mensaje que llegábamos en ese momento para pandemia, nosotros, era pues nada, ¿no? Hay que darle todo, ¿no? O sea, nosotros agarrábamos el paciente con COVID, llegaba a la emergencia y al toque que hacía el médico, ¿no? Ceftriaxona, corticoides, paracetamol, acitromicina, hidroxicloroquina, le daban todo al paciente que estaba en COVID severo, en UCI, le daban todo, ¿no? Y pues nada, algunos, ¿qué pasaba? Algunos mejoraban, algunos morían, algunos quedaban secuelados, pero ahí como que se justificaba en parte porque era una situación de emergencia, pero era lo que tenía que solucionarse, ¿no? Tenía que haber evidencia que nos vaya a sostener. La evidencia fue cambiando poco a poco. Recuerdo mucho que se utilizaban enfoques en diversos corticosteroides. Al final los corticoides quedaron para el COVID severo. Se eliminaron la levo, se eliminó la ivermectina, se eliminó la citro, se eliminó la hidroxicloroquina, la warfarina que se colocaba siempre en todo paciente que entraba con un COVID moderado severo, ¿no? Con otros anticoagulantes que colocamos, tratamiento sintomático, entre otras cosas, ¿no? Todo esto fue modificándose rápidamente en el transcurso de los meses. ¿Qué pasó en el Perú? ¿Quién recuerda qué es lo que pasó en el Perú? Les adelanto, en el Perú no se modificaron muchas cosas. En el Perú realmente los sistemas de toma de decisiones rápidas de MINSA no estaban preparados para ello. Los sistemas de salud, donde el IETSI era el instituto que englobaba hasta ese momento mayor cantidad de metodólogos, tampoco estábamos preparados para ello, pero conocíamos algo de la metodología y estaban habiendo diversas iniciativas a nivel de guías, a nivel de revisiones rápidas, por el MINSA, por ahí tratando de dilucidar constantemente cómo cambiaba esta propuesta de tratamiento que, recuerden, cambiaba cada 3 meses, ¿no? Cada 3 meses, cada 4 meses, cada que se actualizaba algo, el Perú que hacía, copiaba lo que decía Inglaterra, copiaba lo que decía Estados Unidos, y luego cuando ya empezó a matizarse todo, ya empezábamos a reevaluar lo que estábamos haciendo. ¿Cuántos muertos recuerdan o cuántas personas fallecidas tuvo la pandemia en nuestro país? ¿Cómo? ¿30.000? 30.000 es un número muy corto, muy considerable. ¿Más? Más.
¿Cuántas decenas por día? Ahorita busquen ahí el dato exacto porque eso lo vamos a comenzar, pero quiero que entiendan el valor. Creo que fue mucho más. 260.000. Pero la lógica es la siguiente, ¿no? El Perú fue catalogado en algún punto como el país con mayor tasa de mortalidad en COVID. ¿Por qué? Porque era una medida que se relativizaba en la totalidad de la población. Ya, 2022 eran 213.000. 213.000 fallecidos al 2022. Al 2022. Para una población de 33 millones de personas, más o menos para ese año, hacían una tasa interesante, ¿no? Que reflejaba qué cosa. Al 2024, 220.975. Ahí ya con las vacunas y todo se mejoraban las cosas. 4.526.000 personas. Más de 200.000 personas en el Perú. ¿Cuántas personas a nivel del mundo? 8.000 millones. 8.000 millones, interesante. Sobrevivimos a una catástrofe global. 216.000 personas murieron en nuestro país. 216.000 personas, ¿ok? Más de 200.000 personas. O sea, claro, o sea, si alguien como usted que juega Call of Duty como yo todos los fines de semana, pues, yo hago mis rankings de 50 kills por partida. Pero eso no es el mundo real. El mundo real es que murieron más de 200.000 personas. ¿Qué sucedió con toda esta crítica que se hacía en el gremio médico en relación a cómo se manejó la pandemia? Porque claro, entendemos la posición de quienes tomaron decisiones, ¿no? Ya en retrospectiva es más fácil, ¿no? Yo hacia atrás le critico a todos, ¿no? Quizás fue difícil, ¿no? En ese momento. Quiero darles ese voto de duda. Sin embargo, recordemos que había múltiples alertas a nivel nacional constantes con respecto a las intervenciones que ellos consideraban. La doctora Pimentel publicaron como un preprint. Esto de acá nunca llegó a publicarse de forma completa, ¿ok? Hasta donde yo lo recuerdo. Eso fue un preprint. Tenían el artículo completísimo, lo iban a mandar a la revista. Se publicaron los datos. Ponte, sábado como dijo. El lunes la doctora dejó de ser directora de evidencia porque a alguien no le gustó que se evidenciara con esta publicación que identificaron una relación entre el desenlace crítico de muerte, de forma obviamente en un estudio muy exploratorio, un estudio observacional, longitudinal, analítico, retrospectivo, para poco hacerle el desglose, entre las personas que recibieron hidroxiconazitro versus los que no lo recibieron, de forma general. O sea, hubieron peores resultados para esta población. Pero gracias a este problema que hubo, se cambiaron las perspectivas de las guías. Lamentablemente fue una gran pérdida para la institución el tema de recursos humanos, pero facilitó el tema del cambio de recomendaciones. Recordemos que la investigación clínica es la base de la medicina basada en evidencia, que nos permite descubrir un correcto balance entre beneficios y daños, y que ustedes tienen que aprenderla completa. Ok, eso sería todo. Si bien es cierto, ya son las 9, tienen otra clase, ¿no? Vamos yendo a la parte práctica. Nos quedamos 2 minutos, Carla, y pues si hay preguntas, luego